Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa dedicada a ofrecer programas Executive Premium para abogados en Derecho Publicitario Global más Legal Tech. Y hoy precisamente explicaré la relación entre el Derecho Publicitario Global, Legal Tech, la dinámica digital y el ejercicio profesional de los abogados ejecutivos. Y entonces es determinante aclarar que no existe el Derecho Publicitario Global, ni existe el derecho publicitario digital, ni existe el derecho empresarial o el derecho mercantil o el derecho comercial o el derecho corporativo o el derecho de los negocios o el derecho de la empresa o el derecho internacional, sino que existe el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente, la forma de la justicia, de lo ajustado a lo jurídico, la forma de lo procedente y lo improcedente jurídicamente, la forma de lo permitido y lo prohibido jurídicamente. Entonces se trata de atender lo jurídico como profesionales del derecho, es decir, como profesionales del conocimiento y aplicación de lo jurídico frente a los asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre publicidad. Entonces, los asuntos jurídicos, es decir, los casos, es decir, las relaciones jurídicas preventivas, son las basadas en el cumplimiento, por ende, oportuno e integral del derecho, y por eso se trata de lograr que el caso sea válido y como consecuencia la publicidad es válida, y correctivamente se trata de la solución de conflictos vinculados con publicidad. Publicidad específicamente comercial, empresarial, mercantil, es decir, cualquier forma de promover la empresa mercantil, comercial. Entonces, la publicidad en la actualidad es principalmente digital y la dinámica que se da, pues precisamente involucra múltiples riesgos jurídicos y por ende múltiples retos, muchas formas de poderse lesionar los derechos, causar conflictos y en general muchas formas de problematización jurídica de los casos publicitarios. Entonces, el abogado debe tener la competencia, la capacidad jurídica, por ende contundente, de detectar los problemas jurídicos y propiamente el todo del problema jurídico de cada asunto a su cargo, preventivo o correctivo, y por ende debe tener la capacidad de la viabilización, de la viabilidad, de la armonización jurídica, es decir, de lograr soluciones jurídicas, de lograr que el caso exista con justicia, de una forma justa, ajustada a lo jurídico, preventivamente para lograr que la publicidad sea válida y correctivamente para lograr solucionar el conflicto. Entonces, lo legal tech, los productos de tecnología jurídica, de tecnología legal, sirven precisamente porque preventivamente son una forma de automatizar la manera de detectar los criterios de la validez e invalidez jurídica y de precisamente lograr que las piezas publicitarias, en general las campañas publicitarias, tengan conformidad jurídica en lo que depende del respectivo producto y correctivamente sirven para detectar los conflictos o posibles conflictos que existan frente a una campaña publicitaria y entonces aclarar cuándo realmente existe un conflicto y por ende cuándo existe culpa de la empresa y cuándo no. Y en ambos casos lograr que de manera óptima, con alto rendimiento jurídico, se atienda la situación incluso a nivel preventivo dentro de lo correctivo, porque si existe culpa, se trata de que mediante lo legal tech y en definitiva mediante el todo del ejercicio jurídico profesional de los abogados involucrados, se detecte el problema jurídico y la forma de su solución, por ende, esto incluye que se detecta el todo de la forma del conflicto, de la forma jurídica, la naturaleza jurídica del conflicto, y dentro de ello la forma de la culpa que exista por parte de cada quien que sea culpable o por parte de la persona única, y la forma en la cual existe la consecuencia de ello, es decir, la forma en la cual se debe asumir la responsabilidad por la culpa frente a una publicidad, frente a un conflicto vinculado con publicidad, y se trata posteriormente de que se cumpla con ello, de que se asuma la culpa y así como tal se termina el conflicto. Esa es la forma de solucionar los conflictos correctivamente, la forma de la justicia correctivamente. Entonces el abogado potenciado con Legal Tech optimiza la manera de lograrlo y a la vez cuando no existe una fundamentación jurídica, una debida causa, una justa causa jurídica para elevar una reclamación, lo Legal Tech sirve para detectar ello en lo posible, según el alcance del todo de Legal Tech que exista en un caso, y cuando se concluye que ello es así, por parte del abogado soportado en Legal Tech, pero siempre el juicio final y la actuación como tal profesional jurídica es del abogado. Es el ser humano quien, cuando es titulado como abogado, es quien debe actuar y actúa como profesional del derecho. Entonces, el abogado concluye si ello es así o no, y así, cuando no es procedente la reclamación,
atiende el fenómeno de tal manera que no afecta en lo posible, que se controla la afectación en lo posible jurídicamente según la capacidad jurídica procedente de la reputación empresarial, y ello incluye diferentes aspectos de la dinámica de la publicidad digital, por ejemplo, en cuanto a los comentarios, si se pueden permitir o no, si se deben contestar o no, si una campaña alterada indebidamente por un tercero se debe atender o no, cuáles son las formas de autorregulación publicitaria que rigen el modelo de publicidad en la plataforma que está involucrada, cuando realmente esas normas, esas formas de autorregulación como tal publicitaria son válidas y por ende vinculantes y cuando no, cuando realmente no son normas, sino formas antijurídicas y cómo controlar ello. Entonces, el abogado con Legal Tech se potencia en gran medida, significativamente, aumenta su poder, su capacidad, su alcance jurídico profesional y así preventivamente logra la publicidad válida en lo dependiente del Legal Tech y propiamente con base en su capacidad jurídica profesional y correctivamente logra dirimir conflictos, superar controversias según el mecanismo de solución eficaz, potenciado en Legal Tech en lo pertinente y a la vez logra atender fenómenos de presuntos conflictos que se concluya que no son conflictos porque realmente no existe una situación de un problema jurídico con la forma de conflicto, sino simplemente un capricho, una arbitrariedad por parte de alguien que, según el caso, pues permite puede ello afectar la reputación de la empresa, entonces se debe atender precisamente con un plan de contingencia oportuno ello para que se mitigue la situación y en lo posible se proteja, se controle la reputación positiva de la empresa en lo procedente jurídicamente. Entonces es determinante la dinámica de lo digital con lo legal tech, con la publicidad abordada globalmente, porque en la actualidad la publicidad está ligada con la inteligencia artificial, lo cual es una articulación global. Entonces el abogado debe tener ese panorama, esa visión, esa mente jurídica universal para poder descifrar y atender los problemas jurídicos y propiamente lograr soluciones jurídicas preventiva y correctivamente, es decir, lograr justicia en materia publicitaria. Y por eso, como punto final, se trata de los profesionales del derecho, es decir, de los abogados ejecutivos, o sea, a nivel ejecutivo, es decir, que son ejecutores, que están en el nivel de decisión, de toma de decisiones en las organizaciones, en las empresas en este caso, ¿cierto? Y que por ende, con alto rendimiento jurídico, deben poder descifrar los problemas y las soluciones, viabilizar jurídicamente ello y atender las consultas que hagan los miembros del equipo de trabajo y a la vez controlar en lo posible jurídicamente los fenómenos de conflictos que se den a nivel publicitario, en materia publicitaria, ¿cierto? Entonces es un abogado que tiene que tener un sólido conocimiento y una óptima capacidad jurídica práctica profesionalmente. Y por eso es determinante que estén formados a nivel premium executive, a nivel premium ejecutivo, en este campo, en Derecho Publicitario Global más Legal Tech. Y como nos damos cuenta, entonces se trata de que los abogados tengan claro el derecho y lo sepan aplicar frente a la publicidad y sepan cómo actuar diligentemente, es decir, cómo lograr como tal potenciarse, por ende como tal, o sea, por ende consecuentemente potenciarse con Legal Tech. Y por eso debe tener el abogado claro la diferente problemática, la fenomenología jurídica, los distintos escenarios jurídicos que se dan con la dinámica publicitaria digital, ¿cierto? Entonces, no es que el derecho esté corto frente a la publicidad digital, nada que ver. El derecho abarca lo digital y por ende la publicidad en cualquiera de sus formas, manifestaciones, dinámicas, estrategias, tácticas, porque el derecho aplica a la medida del caso, a la medida de sus hechos. Entonces, el abogado tiene que tener eso claro y por eso se trata de tener un rigor jurídico, claridad del trasfondo jurídico y lo que está detrás de las normas para saber cómo atender válidamente los fenómenos jurídicos publicitarios preventiva y correctivamente y lograr precisamente resolver los problemas jurídicos vinculados con ello. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, existe la publicidad nativa. La publicidad digital nativa es la que no se presenta explícitamente como publicidad en un ambiente digital. Entonces, al estar presuntamente o, según el caso, propiamente camuflada, como algo camuflado en lo digital, pues la herramienta digital de Legal Tech permite ello cuando precisamente el abogado de manera potente, contundente, con su capacidad jurídica, con su conocimiento y capacidad práctica, usa la herramienta contundentemente, diligentemente, óptimamente para ello. Y la herramienta, pues precisamente cuenta con esas funciones, por eso se trata de una herramienta que debe existir válidamente y cuyo alcance debe estar válido y operarse con base en ese alcance para así potenciarse el abogado o el equipo de abogados según el caso y a la vez correctivamente, cuando existe una afectación por una publicidad nativa, pues que ello se pueda manejar y de hecho dentro de ello exista un manejo válido, diligente, óptimo, contundente, una debida capacidad probatoria de la evidencia digital que sea alrededor de ello. O por ejemplo, frente a la publicidad programática, es válido programar la publicidad para que los anuncios
se presenten de unas formas en determinados momentos frente a determinadas audiencias o frente a un receptor único, un consumidor único. Sí, pero ¿cómo? Pues con los criterios claros, teniendo claros los fundamentos jurídicos, lo procedente jurídicamente, ¿cierto? Teniendo claras las libertades y los límites, la libertad y el límite jurídicamente. Entonces, el abogado debe estar capacitado en ello y por eso obtiene una fenomenología jurídica determinante, obtiene una claridad jurídica a nivel profesional óptima, a nivel mental y a nivel práctico, para poder abordar esto con ese corto plazo que se da, dada la dinámica digital, el efecto multiplicador nacional, extranjero, internacional, global de la inteligencia artificial publicitaria, y mediante lo Legal Tech precisamente puede automatizar y atender ese fenómeno exponencial de la publicidad digital con inteligencia artificial óptimamente, porque igualmente está utilizando precisamente la dinámica de la inteligencia artificial, pero todo bajo su perfil jurídico profesional, por ende humano, y por eso es que en Legatly propiamente hacemos abogados irreemplazables a nivel de equipos de abogados y a nivel de abogados individualmente. Por eso los invito a www.legatly.ca para que conozcan nuestros programas Premium Executive, los programas premium ejecutivos para abogados en Derecho Publicitario Global más Legal Tech. Es algo contundente, encantador, necesario, determinante, y por eso se convierten en estrategas legales del marketing digital, de la gestión publicitaria digital globalmente, preventiva y correctivamente. Muchas gracias, que estén muy bien y esperamos entrenarlos.